Bienvenidos a la Fundación Pablo VI, bienvenidos a esta casa donde vamos a presentar, incluso yo les diría, a hacer una apuesta de largo de la encíclica, de la reciente encíclica de nuestro Papa Francisco, Fratelli Tutti, Hermanos Todos. Es un encuentro promovido por la Conferencia Episcopal Española y organizado en colaboración con esta casa. Y vamos a seguir el esquema tradicional que venimos utilizando en la Fundación, un esquema de diálogo entre dos personalidades que tengo el honor de moderar y que agrupan, pues, yo diría que esas características que los romanos dicen de auctoritas y potestas. Don Luis Argüello, Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal. Muchas gracias, don Luis. Buenos días. Y don Julio Martínez, rector magnífico de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, don Julio, muchas gracias. Buenos días. La dinámica que hemos previsto es que tanto don Luis como don Julio hagan una primera presentación de la encíclica en unos pocos minutos, qué es lo que les transmite, qué es lo que les inspira, y posteriormente pasaremos a entablar un diálogo por las distintas cuestiones que la encíclica nos propone, que son muchas y muy ricas. El título de la encíclica Fratelli Tutti es sobre la fraternidad, sobre la amistad social. Es el mensaje de San Francisco de Asís. No en vano la rúbrica del Papa Francisco de esta encíclica la hace encima de la tumba de San Francisco de Asís, pero en el fondo, en definitiva, es también el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Jesús. Ya el preámbulo de la encíclica avanza sobre esa idea maestra que está en todo el papado de Francisco. Nadie puede pelear la vida aisladamente, ¿no? La cultura del encuentro que tantas y tantas veces nos repite. Los sueños se construyen juntos, dice la encíclica en sus primeros lances. Soñemos como una única humanidad. Don Luis, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué le transmite esta encíclica del Papa Francisco? ¿Qué nos puede decir en unos primeros flashes de esta encíclica? La encíclica forma parte de una tradición ya larga, que es la de la doctrina social de la Iglesia, que va generándose a sí misma en un proceso de fidelidad al Evangelio, como has dicho, a los padres de la Iglesia, en la novedad de cada momento, de cada época. Y así se va produciendo un despliegue que el Papa Francisco llega ahora a este momento, después de otra encíclica suya también sobre la cuestión social, Laudato Si, en el que nos plantea un sueño, has dicho, decimos soñar lo posible. Es verdad que el Papa avisa de que además de sueños hay también pesadillas, hay situaciones que describe en el capítulo primero de un mundo cerrado y oscuro, que en el encuentro con el Evangelio, en este caso con la palabra del buen samaritano, quiere de nuevo, porque dice que cada generación ha de responder al momento, no comenzando de cero en un adanismo, digamos, histórico, sino recibiendo lo que acoge de la propia tradición, renovar un compromiso por el bien común. Yo creo que en esta encíclica es muy importante la propuesta antropológica que hace el Papa, que en medio de esta tensión que podemos vivir entre el individuo y una comunión o una comunidad que tiende a descifrarse solo en criterios populistas o identitarios, nacionalistas o de cierre, de repliegue sobre los intereses del propio grupo, el Papa Francisco plantea una antropología relacional, pero yo subrayaría situada en la historia. Y ahí, situada en la historia, una antropología relacional, es decir, personas que nos relacionamos, estamos llamados a constituir un nosotros, a descubrir que somos un pueblo en permanente construcción y a sacar las consecuencias que surgen de ahí, en una propuesta de fraternidad universal y de amistad social, en una propuesta local y universal, en una propuesta que es política, que responde a todo lo que el ser humano es, en su dimensión personal, pero también relacional e institucional, y a todo lo que la persona necesita. Porque una persona, por poner un ejemplo que pone el propio Francisco, precisa vadear un río, y para vadear un río hay alguien que puede, como un San Cristóbal de turno,
ayudar a pasar el río, pero qué importante es el ejercicio de caridad de construir un puente. Así nos plantea la caridad política, el amor social, por otra parte, ya presentado por el propio Francisco en Laudato Si y en la misma doctrina social de la Iglesia, y definitivamente nos plantea también gestos sorprendentes, porque habla de que la caridad política ha de ser conjugada con la ternura y la amistad social con la amabilidad. Pero para terminar, podríamos preguntarnos, ¿de dónde surge la fraternidad? ¿Por qué podemos decir que somos hermanos? Y yo creo que Francisco en Fratelli Tutti lo responde. Dice, tenemos la misma carne, habitamos la misma casa y además los creyentes, y el Papa Francisco ya lo creo que lo es, dice, tenemos un mismo Padre. Más aún, decimos Fratelli Tutti. A veces, en las conversaciones de estos días, alguien dice Tutti Fratelli en vez de Fratelli Tutti, pero es que también está en el texto de la encíclica. Y Tutti Fratelli es un texto de Jesús. En el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, que dice además una clave para el tema que nos ocupa, el del poder, el de la política. Estáis llamados a ser servidores unos de otros, no seáis como los jefes. A nadie llaméis Señor, a nadie llaméis maestros, porque todos sois hermanos. Es decir, la fraternidad, tutti fratelli, fratelli tutti, surge del propio Evangelio, no es un invento de la Ilustración, no es una propuesta masónica, como incluso algunos se han atrevido a criticar, sino que tiene raíces profundísimas en el Evangelio, en la gran tradición bíblica y, por supuesto, en el pensamiento social cristiano. Muchas gracias, don Luis. Don Julio, su turno. Para mí es un gran aldabonazo donde más necesitamos y donde más nos duele. En la común pertenencia que tenemos que nos hace hermanos, la fraternidad, ¿no? Una necesidad que nos viene ya antes de la pandemia, porque el diagnóstico es de un mundo que ha ido avanzando enormemente en unificación en el mundo de la economía, de las comunicaciones, de los transportes, pero donde falta ese sentido de la común pertenencia. Me gusta entender un poco esta encíclica en continuidad con el magisterio, como decía don Luis, y de manera especial con una frase de Caritas in Veritate, que es la última encíclica de Benedicto XVI, cuando él dice: la globalización ciertamente nos ha hecho más cercanos, pero no más hermanos. Entonces, esa interdependencia, la cercanía del mundo en que vivimos, que todos conocemos lo de todos, si queremos, pero es que además es casi imposible no estar un poco dejando que entren esos estímulos de saber unos de otros, etcétera, pero al mismo tiempo que nos falta como lo sustancial de la vida, que es esa común pertenencia. La común pertenencia que se hace amistad social en el ámbito local y en el ámbito nacional, con este gran concepto, ¿no?, que viene de la filosofía clásica, pero también que la doctrina social de la Iglesia lo ha asumido a lo largo de su historia, que es el de la amistad social o amistad cívica, pero que la amistad cívica es una forma de fraternidad. Es una forma de sentirnos que estamos en el mismo barco, que en realidad tenemos que ayudarnos unos a otros. Y claro, la pandemia ha venido como a intensificar enormemente toda esa necesidad, porque nos ha hecho sentir como nunca antes en la historia, con una vulnerabilidad al máximo, tanto en el nivel micro de la vulnerabilidad, es decir, la vulnerabilidad de cada uno, que nos podemos contagiar, que podemos enfermar, de otros queridos a los que puede pasar lo mismo, pero también la vulnerabilidad en el sentido de todo el planeta, ¿no? Entonces, esta encíclica, por eso digo, viene a responder a una gravísima necesidad y por eso toca todos los aspectos que importan en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo del derecho, en el mundo, bueno, pues donde queremos gobernar las cosas y transformar la realidad.
Y creo que es muy importante también algo que sugería ya don Luis, cómo el análisis es de los sujetos individuales y también de las estructuras sociales, ¿no? Habla muchas veces del corazón, de la conversión personal, habla también muchas veces de las instituciones y de cómo necesitamos instituciones a la altura del tiempo de tipo político, económico, social, etcétera, incluso instituciones para gobernar el mundo, la gobernanza mundial, ¿no? El apartado de la política internacional, pero que no es menos importante toda esta dimensión antropológico-cultural. La dimensión antropológico-cultural para el Papa Francisco es clave, como es clave para la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Una encíclica que marca historia también es Centesimus Annus, que surge en un momento tras la caída del muro de Berlín y donde el Papa San Juan Pablo II pues apunta a un análisis cultural. Bueno, Francisco en este momento vuelve a hacer un análisis antropológico-cultural con la categoría pueblo, que es importantísima en la encíclica y que no debe ser malinterpretada, ¿no? Desde la categoría pueblo, un pueblo vivo, dinámico, abierto, un pueblo que tiene un protagonismo en la historia, que tiene que participar, pero que no prescinde de las instituciones, de la ley, del respeto a la ley, ni prescinde de las decisiones particulares de los sujetos, porque ahí es donde al final está el punto de la transformación y de la moral, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, don Julio. Gracias, don Luis. Como diríamos en el argot futbolístico, hemos puesto ya la pelota, ¿no?, en el terreno de juego. Vamos a iniciar entonces ahora un diálogo por algunas de las distintas cuestiones que plantea. Sí que quisiera recordar a todos los que nos están viendo a través de los distintos canales de YouTube que pueden formular preguntas en un correo que se llama presentacionencíclica@fpablo6.org. Repito, presentacionencíclica@fpablo6.org. Y tendremos un diálogo a partir de ahora de unos 40 minutos y dejaremos los 5 o 10 últimos minutos para que el público nos pueda hacer preguntas que yo les trasladaré a ustedes. Empezando por quizás la primera parte de la encíclica, el propio Papa Francisco viene a reconocer que, que muchas de las preocupaciones que plantea, y don Julio lo decía en su presentación, las ha expuesto ya a lo largo de otras encíclicas, otros documentos. Llevándolo esto al terreno mío personal del derecho, hablamos de los textos refundidos. ¿Podemos decir que la encíclica, don Luis, es un texto refundido de documentos o introduce nuevos mensajes, introduce nuevos valores para la sociedad? Yo creo que tiene algo de las dos cosas. Al Papa Francisco le gusta mucho el pensamiento polar, desde el planteamiento que hace en Evangelii Gaudium, pero siempre en esa polaridad señala un vértice o un dinamismo, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad, y algunos incluso se lo han achacado diciendo hay que ver este Papa cuánto se autocita, que ha querido recopilar montones de intervenciones, sobre todo algunas intervenciones en ámbitos singulares que no tienen propiamente la característica de otros textos magisteriales, como han podido ser los mensajes al cuerpo diplomático o intervenciones en parlamentos o mensajes con motivo del Día de las Migraciones o del Día de las Comunicaciones Sociales, y ciertamente aquí las ha recopilado, pero al mismo tiempo presentando este pensamiento profundo que Francisco tiene, tanto a la hora de su comprensión de lo humano, de la perspectiva histórica de las cosas y de esta noción de pueblo en camino, que en el interior de la Iglesia a eso se le llama sinodalidad y en la plaza pública, en el mundo de la vida social y política, se le llama soñar con hacer un pueblo. A veces la expresión soñar, algunos la que pueden calificar de algo, bueno, como de juegos infantiles o de algo adolescente. Él cita el libro de Joel, hablando de los sueños de los jóvenes, de los ancianos y de las visiones de los jóvenes, queriendo desde ahí hacer un llamamiento a la esperanza y a un trabajo en lo concreto de cada día con esperanza. En el primer capítulo nos presenta un mundo cerrado y oscuro, y eso podría decirse es una mirada pesimista
o desesperanzada. Él plantea los datos de los que tantas veces ha hablado, de una economía del descarte, de la situación de una sociedad cerrada a la vida, del problema de los mayores, de las migraciones como un verdadero signo de los tiempos. Pero termina ese capítulo primero haciendo un canto a la esperanza y, por tanto, un animarnos a dar pasos concretos, en círculos, como lo plantea él, desde el corazón, un círculo familiar, un círculo de pueblo, un círculo de amistad civil concreta, un círculo de fraternidad universal. Y en esa línea, don Luis, que plantea sobre muchos temas oscuros, ¿no? Muchos temas críticos, ¿podemos hablar de que esa primera parte es una encíclica denuncia, por decirlo de algún modo? ¿Y hasta qué punto le ha condicionado la pandemia del coronavirus en esta encíclica? Sí, yo creo que se puede decir, pero yo también la percibo como una denuncia profética con alternativas realistas y prácticas. Es decir, no se queda en la crítica, no se queda en el análisis de un mundo que no marcha bien, ¿no? Y a muchos niveles, sino que es una encíclica que abre a uno a la esperanza. Una esperanza realmente honda, pero al mismo tiempo muy práctica, ¿no? Y lo del coronavirus, claro que le ha condicionado, ¿no? Como condicionó, por ejemplo, Caritas in Veritate, que iba a aparecer 2 años, 1 año y medio antes, y el Papa Benedicto pues, tuvo que elaborar la crisis del año 2007-2008 para que la encíclica no naciese como medio obsoleta o anacrónica. Y aquí la pandemia está, pero un poco en el sentido que yo transmitía en mi primera intervención, que es que la pandemia ha venido a agudizar las tendencias. Es decir, la pandemia nos está afectando mucho y nos hace caer en la cuenta de cuáles son las fallas y las rupturas. No tanto tensiones ya que sean constructivas, sino rupturas que hay en nuestras sociedades y dentro de las personas. Entonces, la pandemia en realidad le ha venido como a reforzar en la oferta de la fraternidad, ¿no? Este tema, don Julio, introduce, incluso la propia encíclica lo hace, lo lleva como un hilo conductor hacia toda la cuestión de la globalización. En la pandemia la pone sin duda alguna en relación con la globalización. Y podríamos decir, si me permiten la expresión, que en ese sentido atiza a los poderes económicos en el ámbito de la globalización. Habla muy del construir nosotros siendo crítico con algunos aspectos de la globalización. ¿Cómo se explica todo esto en la encíclica, don Luis? Bueno, yo creo que la encíclica, planteándonos en el primer capítulo estas situaciones de dificultad, de una economía del descarte, de un mundo global en el que tanta gente se ve obligada a salir de su propia casa por razones económicas o razones de persecución política o religiosa también, evidentemente eso es un timbre de alarma para decir que en nuestra convivencia, que está llamada a la amistad social y a la fraternidad, pero se dan también otros tipos de relación que el Papa nombra y denuncia. Uno es la indiferencia ante los problemas de los demás. Otro es, podríamos decir, el corporativismo, un amor o una relación solo movida por los intereses. Y otra es los comportamientos mafiosos, que también el Papa resalta. Entonces, evidentemente, hay un germen, un brote, un don recibido que se hace además proyecto de construir amistad y fraternidad, y hay que también salir al paso de la indiferencia, hay que salir al paso de la explotación en los comportamientos mafiosos y hay que salir al paso de buscar cada uno sus propios intereses. El Papa lo dibuja muy bien en el capítulo 2, porque en el relato del buen samaritano, que nos descoloca a todos, porque Francisco dice que cada uno piense que puede ocupar cualquiera de los 4 sitios, el del que está tirado en la cuneta de la historia, el que vive una herida en el camino, aquellos que pasan y son indiferentes, aquellos que fueron los salteadores que dejaron tirado en el camino y, como no, el que se hace próximo, el que sale de su comodidad y ayuda y además cuenta con una ayuda institucional, la de la posada.
Entonces yo creo que desde ahí el Papa, por una parte, dice, ojo, que la globalización también está siendo gestionada por las mafias, ojo, que la globalización puede estar gestionada solo por grupos de interés, ojo, que ante la globalización podemos vivir indiferentes, pero desde ahí, ánimo, vayamos más allá, rompamos los círculos, generemos amistad y fraternidad, sabiendo que además estamos generando algo que está enraizado en lo más profundo del corazón, que es ahí donde sitúa Francisco la raíz de la esperanza. Y es cierto porque él habla de globalización como pertenencia a una misma humanidad, ¿no? en esa línea. Como pregunta, don Julio, claro, es un poco utópico hablar de globalización como pertenencia a una misma humanidad en un planeta con estos bloques comerciales, estos bloques culturales, Estados Unidos, Europa, China, en el ámbito de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Toda la guerra de datos que hay de cómo se ven desde un punto de vista, de cómo se ven desde otro punto de vista, o en el ámbito mismo de la pandemia, libertad, seguridad, son dos conceptos que se han visto muy diferentes desde un punto de vista cultural del este, asiático, o desde un punto de vista cultural más occidental. ¿Se puede mantener un equilibrio entre esa realidad y el mensaje del Papa? Sí, utópico ciertamente, pero utópico en el sentido de un ideal, un horizonte que nos ayuda a transformar en positivo las cosas, ¿no? Porque la interdependencia, si no tenemos bases humanas sólidas, en este caso nosotros ofrecemos, o el Papa ofrece en la encíclica, la base sólida del humanismo del Evangelio, ¿no? Por eso el icono del buen samaritano es tan nuclear, porque en el fondo está ahí contenido todo el despliegue enorme de temas que hace en la encíclica. Es la base del universalismo, porque el buen samaritano salta fronteras, salta barreras, y la base de que ese universalismo solo se hace verdadero en lo concreto. En realidad eso es lo que se está proponiendo la globalización. No se está proponiendo que las distintas naciones o las culturas disuelvan su identidad. No se está proponiendo que todos seamos monocromáticos, que todos seamos de un mismo pensamiento, sino que tengamos esta visión entre la universalidad y la concreción, entre la universalidad y lo local, que es la del buen samaritano, porque el buen samaritano en realidad no hubiese hecho nada si no se para a socorrer a aquel que estaba herido al borde del camino. Entonces, para mí este es el humanismo del Evangelio que propone el Papa. Y en los tiempos en que vivimos, con lo cual hay que hacer análisis de la realidad social en la que nosotros estamos y hay que trasladar, pero el gran icono evangélico que surge de ahí es perfectamente trasladable a nuestro mundo, ¿no? Y yo aquí quiero decir, ¿no?, que en relación con la pregunta que antes hacías a don Luis, que hay una llamada continua del Papa Francisco a que la política no se subordine a la economía. Es decir, él cree con toda franqueza que la política es una altísima vocación de servicio a la sociedad y además es indispensable. También lo cree de la economía. Yo creo que aquellos que sientan que el Papa ataca a los empresarios, a la gente que crea riqueza, que busca la prosperidad sostenible, inclusiva, etcétera, está totalmente equivocado. El Papa no ataca al capitalismo en el sentido de creación de riqueza, de creación de prosperidad. Lo que viene a decir es que eso tiene que estar siempre al servicio de la persona y de los pueblos. Al servicio de un crear humanidad que haga posible que las personas participemos, nos desarrollemos y además integralmente. Entonces, esta idea, ¿no? La política no se puede subordinar a la economía. La política tiene que ser realmente una política del bien común, pero que de alguna forma controle la orientación de la economía, que no la deje que solo al final el mercado o sus instrumentos equivalentes sean los que dictan las resoluciones. Y ahí hay una gran cuestión a la globalización, que no sea solamente una globalización
de la economía o de las finanzas, sino que sea realmente una globalización que cree condiciones humanas para la vida de todos, ¿no? Sí, eso además está relacionado con nuestra propia forma de vida. Es decir, que a mí uno de los aspectos que de la encíclica realmente me produce más desafío es cómo se vinculan estas cuestiones institucionales de la política, de la economía, con los estilos de vida y con la necesaria, valga esta expresión, conversión personal. Es decir, cómo dar un giro a la propia existencia. Porque si no, como el propio Papa Francisco dice, esto puede parecer, sin más, un sueño ilusorio, ¿no? Una serie de eslogans para campañas en uno u otro momento o para juegos de campamento, sino que hace un tipo de propuesta en el que la propia transformación personal, la generación de ámbitos en que las relaciones vayan marcando estilos de vida y la necesidad de una presencia en el ámbito institucional vayan en este momento de tan fuerte cambio de época a, con esperanza, pensar que es posible gestar una nueva manera de organizar la economía, incluso más allá de lo que hemos podido entender por capitalismo, porque el capitalismo también vive sus fases. Ha vivido una expansión sin salirnos solo del último siglo, el capitalismo fordista, de la producción de masas, de la importancia, sobre todo en el mundo occidental, de determinadas formas de organizar las cosas, con consecuencias tremendas a veces para el sur del planeta. Hemos vivido luego otra fase en la que las propias necesidades de la producción y consumo piden como una individualización, unir a cada consumidor, que hoy los algoritmos permiten de la inteligencia artificial hacernos publicidad personalizada. Hay un riesgo, dice la socióloga de moda, de un capitalismo de la vigilancia. Y entonces, ¿cómo no podernos plantear ahora, aceptando, como ya se decía desde Caritas in Veritate y decía el propio también Juan Pablo II en Centésimos Annus, que mercado, Estado y sociedad civil intervengan? Yo creo que el Papa Francisco se sitúa en esta línea. El mercado solo no puede, el Estado solo tampoco, la sociedad civil sola tampoco. ¿Qué importancia puede tener el articular para la organización económica y política de los pueblos esta amistad civil, esta fraternidad que interviene en el mercado y en el Estado a través de la caridad política? ¿No se demoniza entonces el liberalismo, como algunos críticos han escrito en estos días en la encíclica? Se demoniza, por decir esta expresión, una antropología de carácter individualista, que nos hace vivir cada uno como en células aisladas de un enjambre, buscando cada cual sus propios intereses. Claro, un tipo de economía y de política que haga juego con esa visión de la persona reducida a individuo, eso yo creo que sí que se critica, y se critica con fuerza. Una propuesta de persona relacional en el que las instituciones juegan y para la cual es imprescindible tener libertad, evidentemente tener libertad para poder salir de sí mismo y ensayar la fraternidad, no solo no se demoniza, sino que se plantea como una condición indispensable para poder construir un nosotros. Don Julio, en su intervención anterior hacía referencia al tema de la política. Sin duda alguna, la política es uno de los capítulos esenciales en la encíclica del Papa. La mejor política lo titula. Y ahí habla de los populismos, cómo se deben de entender los populismos y no populismos. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Sí, precisamente este es uno de los temas que yo creo que requiere más explicación y aclaración, porque muy fácilmente el que lea la encíclica sin claves de fondo de lo que significan las cosas puede acabar tildando, tachando la encíclica de populista, porque efectivamente el pueblo está muy presente, ¿no? Hay un punto en el que dice que lo verdaderamente popular es
potenciar, dejar que se desarrollen las cualidades y los talentos que Dios ha dado a todos los seres humanos. Eso es lo verdaderamente popular. Y hay una forma de decir, hay un populismo que es un populismo irresponsable, lo dice así. O sea, hay un populismo irresponsable, con el cual el Papa no participa. Un populismo que es ideológico, que lo que quiere es una manipulación del poder del pueblo para sacar intereses de unos cuantos que son los que acaban sacando, si me permitís decirlo así, tajada del asunto, ¿no? Ese es, diríamos, contrario radicalmente, ¿no?, a lo que el Papa está diciendo. Hay un populismo insano, también habla de insano el populismo, ¿no? Así como una política sana, dice, un populismo insano. Cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo. Y hay un populismo, en realidad, que no es de la encíclica. Sin embargo, hay un sentido popular que efectivamente es el que hace que se pueda desarrollar una antropología que también critica al neoliberalismo. Porque es curioso, ¿no? Es decir, hay como dos caras de una moneda, que es la disolución de la comunidad, solo los intereses de individuo, y hay otra es utilizar el pueblo para los intereses de unos pocos que, socapa de bien, quieren guiar al pueblo hacia cotas, bueno, salvapatrias, ¿no?, podríamos decir. En ese sentido, creo que es muy importante decir que el Papa no es contrario a un liberalismo, por ejemplo, de la separación de poderes, a un liberalismo que pone el Estado de Derecho como el Estado que tiene que ser donde nos movamos para que nadie pierda. Hay muchos momentos en que lo dice, pero en un momento dice, no puede haber fraternidad en el mundo si no hay justicia. Y hace una invocación para que se cumplan los acuerdos y se cumpla el derecho internacional. Hay una invocación muy fuerte a que pacta sunt servanda, ¿no?, dice en un momento, y dice, es que el derecho internacional hay que cumplirlo, porque si no son salvas de artificio lo que se está invocando. Y ahí sí que hay una lógica liberal que el Papa no quiere enterrar. De hecho, el apartado se llama Valores y límites del liberalismo. No se llama solo crítica acerba al liberalismo porque no tengo nada valioso que encontrar en él. Valores y límites del liberalismo, se llama así. Esto, si me permites, sí, claro. Porque a mí me parece que seguramente este capítulo, cuando el Papa, después de presentar la parábola del buen samaritano, dice hay que pensar y gestar un mundo abierto. Y luego nos plantea ya en lo que podríamos llamar el actuar de una estructuración típica de las encíclicas de la cuestión social. En el actuar plantea la caridad política, la caridad social. Y a mí me parece que la reflexión que hace Francisco, que ya hacía Jorge Mario Bergoglio, pensemos en sus intervenciones en el año 2010, al hilo del bicentenario de la independencia de Argentina, sobre la nación, sobre la patria, sobre el país. El otro día, en 8 minutos, se lo resumía a nuestro presidente del gobierno. Y yo creo que es una buena clave hermenéutica, porque además es el autor de la encíclica, para ahondar mejor en este capítulo, ¿no? El Papa habla de un país que progresa, de una nación que se consolida y de una patria que se construye. Luego, en el texto de la encíclica habla de que hay elementos míticos, hay elementos lógico-institucionales y hay elementos místicos. Claro, a la hora de construir un pueblo, un nosotros que se haga pueblo, hemos de reconocer que en España la expresión nación nos cuesta, porque está secuestrada por los nacionalistas. La cuestión patria nos es difícil, porque parece de la puerta de un cuartel, con bastante injusticia, por otra parte, a la hora de hablar del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Pero la patria, el pueblo, el país, entre nosotros circula con mucha más normalidad hablar de país, que eso sí que está vinculado al territorio y a las cuestiones lógico-institucionales de la economía, del progreso, del estado del bienestar. Pero dice el Papa, un político no solo puede gestionar el progreso, sino que tiene que ayudar a consolidar la nación. Y hablar de consolidar la nación habla ya de unos valores, de unos vínculos, de la amistad y de la fraternidad, pero todavía se atreve más
hace falta construir una patria. Y al hablar de patria habla de elementos míticos. Dice, claro, el elemento mítico solo es el que hace que los populistas enarbolen las banderas. El elemento de progreso solo, lógico institucional solo, hace que los economistas quieran dominar con su paradigma tecnocrático la organización de todo. Por eso nos hace falta este otro elemento místico. Porque claro, hablar de caridad es hablar de una virtud teologal, no es hablar solo de un sentimiento baratillo. Entonces, conjugar lo mítico, lo místico, lo lógico institucional, ciertamente yo creo que es un desafío para aquellos que os dedicáis a la filosofía política, para los estudios y, cómo no, para la concreción en el ejercicio de esta vocación, que es el santo y seña de la vocación laical. La Iglesia española acaba de celebrar un congreso de laicos que llamamos Pueblo en Salida. Como no se caiga en la cuenta de que el corazón de la vocación laical es vivir la caridad social y política, es ser agentes de amistad social, estaríamos despistados. Aquí hay campo para todos. Sin duda. Todo este concepto, y don Julio sabe mucho de esta cuestión, lo vincula al bien común, que lo cita en varias ocasiones, lo vincula a la caridad política, a ese concepto de fraternidad, que no es un concepto, por otro lado, y antes don Luis en su presentación hacía alguna alusión, no es un concepto que sea muy común en el ámbito de esa filosofía política, porque nuestras constituciones han hablado de libertad, de igualdad, de pluralismo político, de justicia, pero no el de fraternidad, y algunas veces se le ha criticado. ¿Qué nos puede decir don Julio de todo esto? Sí, yo creo que la propuesta es precisamente una política del bien común. Y quizás, si me tengo que quedar con una frase en el número 155, ¿no? Cuando dice, para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos e incorpore a los más débiles y respete las distintas culturas. Un mundo abierto, esto es muy importante, porque aquí nos está planteando. De hecho, hay una crítica en varios momentos y en el número 11 dice de nacionalismos cerrados, agresivos, nacionalismos, en el fondo, bueno, resentidos y exasperados. Le da estos 4 adjetivos, que no son adjetivos cualquiera. Están muy pensados y además cada uno va a un punto. Entonces, para todo, abierto, para todos, que tenga en cuenta a los más débiles, una opción preferencial por los pobres, no para hacerles dependientes de las ayudas públicas, porque esto el Papa lo tiene clarísimo, esto lo conoce muy bien desde Argentina, ¿no? Todo un clientelismo político que en el peronismo se maneja muy bien, ¿no? Que es, bueno, pues yo te doy y tú eres cliente mío político. No, no, no. Esto lo dice de muchas maneras. De lo que se trata es de hacer participantes activos a las personas en la vida de la sociedad. El valor del trabajo. Es decir, el político, una de las cosas que tiene que garantizar el bien común es el trabajo para las personas, no el asistirles. Ahí está el tema de darles una renta para que se tranquilicen y no protesten, no es la salida. La salida es empoderar para participar, porque todos somos protagonistas. Y también los que aparentemente tienen menos que ofrecer, ¿no? Ahí volvemos al buen samaritano. Aquel que está caído al borde del camino, ¿qué me va a mí a aportar? Pero, sin embargo, me aporta lo fundamental que es humanidad, ¿no? Entonces, estas características de esa política y luego todo el aspecto de la multiplicidad de culturas, donde por cultura aquí se está entendiendo no una cosa esencialista, sino una cosa antropológicamente activa. Es decir, tanto las culturas de las distintas personas que vienen con motivo de las migraciones internacionales, que bueno, forman parte de este mundo también, ¿no? Sí. Como las culturas que tienen que ver con las religiones, como las culturas de diferentes maneras de entender la moral, ¿no? Es decir, aquí hay una apertura de este bien común a todo eso. Con todo eso tenemos que formar el bien común y con unos líderes políticos que tengan este horizonte.
Con relación a lo que señalaba don Julio, don Luis, aquí en España, con el tema del ingreso mínimo vital y con esa crítica al asistencialismo que hace el propio Papa en su encíclica, bueno, aquí hemos tenido debate, ¿no?, con ese tema. Yo creo que el debate sigue abierto, pero ciertamente el Papa plantea la clave del trabajo como un eje central del propio desarrollo humano y de la organización social y económica. No en vano, incluso la propia concreción de lo que es el destino universal de los bienes es que haga posible que las personas tengan tierra, techo y trabajo, con lo cual una vez más se plantea como una cuestión polar la relación entre destino universal de los bienes y propiedad. La propiedad, que porque hay destino universal de los bienes tiene que tener función social, el destino universal de los bienes que tiene que asegurar que los sujetos sociales, las personas, las familias, las empresas, tengan tierra, techo, trabajo para poder desarrollarse. Eso parece claro. Lo que pasa es que nos encontramos con el desafío de las nuevas tecnologías, de las máquinas que sustituyen trabajo de personas. En la medida en que sustituyen trabajo penoso, bienvenidas sean las máquinas, pero es evidente que hay que pensar un mundo en el que el trabajo tenga un lugar central en lo que significa la vida humana y su desarrollo. Nos hablaba, don Luis, de propiedad. ¿Se ha entendido bien lo que quiere decir el Papa Francisco en su encíclica con relación a la propiedad privada, que también ha tenido muchas... El pensamiento polar tiene la característica de que nos invita a huir de la dialéctica de los contrarios. La dialéctica de los contrarios a los que estamos tan habituados, porque ha sido una forma mentis de determinada fase del pensamiento moderno y porque incluso en la propia lógica marxista de la lucha de clases y demás ha sido afianzada, ¿no? Entonces, el Papa Francisco no solo aquí, sino tantas veces nos saca de la dialéctica de los contrarios, en el sentido de decir, si afirmas una cosa, niegas la otra. Yo más bien diría aquí lo contrario. La afirmación del destino universal de los bienes, precisamente si los bienes, por ser universales, tienen que llegar a todos, esos todos en cada rostro, en cada familia, tienen que tener la posibilidad de el uso y la titularidad de algunos bienes para poderse desarrollar. La cuestión es que esos bienes tienen siempre una función social y el acaparamiento de los bienes, la concentración de la propiedad, el que un número muy reducido de personas tengan la mayoría de la tierra, del techo y del trabajo de la humanidad, eso es lo que viene, como no, criticado por la gran tradición cristiana, que en la doctrina social de la Iglesia se concreta en llamar destino universal de los bienes, función social de la propiedad. Pero una no anula a la otra. Sí. Y quiero corroborar totalmente, pero aparte diciendo, ¿no?, que el Papa Francisco dice, hay una afirmación de San Juan Pablo II que no ha sido suficientemente valorada, de Centésimus Annus número 31, ¿no? Dice, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sostenga a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Esta afirmación está hecha no por el Papa Francisco, está recogida en Fratelli Tutti por el Papa Francisco, pero hecha por San Juan Pablo II, ¿no? Y entonces aquí simplemente él lo que está sacando es, el mundo existe para todos porque todos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Hasta hay una afirmación que dice, bueno, cada país es también del extranjero que llega es cada país. La cuestión de la integración en un país de los que llegan no debería ser planteada como un tema de egoísmo nacional, de decir, bueno, qué buenos somos que os dejamos venir aquí, sino como una cuestión de enriquecimiento mutuo a través de una integración, que efectivamente el Papa no ignora que tiene que darse, de respeto por las leyes, de una serie de aceptación de unos valores culturales del país receptor, etcétera, etcétera. Todo eso es así, ¿no? Pero después, por parte de los receptores, está esos 4 verbos, ¿no? De acoger, al darle las posibilidades de desarrollo y hacer que su vida pues, sea una vida integrada en la sociedad a la que llegan. El tiempo, la verdad que vuela, ¿eh? Sí. El tiempo vuela y yo me estaría aquí 2 horas más, pero por respeto a todos
los que nos están viendo y a ustedes, por supuesto, nos quedan 15 minutos aproximadamente. Sí que me gustaría, antes de dar lugar a las muchas preguntas que estoy recibiendo, entrar en un último bloque de cuestiones que plantea el Papa en su encíclica, que es todo lo relativo a esa cultura del reencuentro, de la interculturalidad, de la inmigración y sobre todo a esa última parte de las religiones al servicio de la sociedad. Esta misma mañana, desgraciadamente, hemos tenido en Niza un atentado. La semana pasada en Francia ocurrió con el profesor Samuel Paty. Las muchas manifestaciones que se han convocado en Francia. El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Era uno de los eslóganes que venía. ¿Cómo nos plantea el Papa Francisco en su encíclica esta cuestión? Bueno, empezando por el final, por la cuestión religiosa, no podemos olvidar que así como Laudato Si tuvo su origen en un diálogo ecuménico en el interior de la familia cristiana con el patriarca de Constantinopla, esta encíclica tiene un poco detrás ese otro diálogo y el texto sobre la fraternidad que el propio Papa Francisco firma con una gran autoridad del mundo musulmán, precisamente por esta preocupación de lograr el encuentro entre las culturas desde el respeto a la raíz de cada cual y, por otra parte, también siendo conscientes de esta realidad, de la violencia que es denunciada en la propia encíclica hecha por motivos religiosos, diciendo ahora el Papa Francisco, pero antes lo habían dicho juntos, de hecho la encíclica termina con un llamamiento y con una oración. Y ese llamamiento está hecho precisamente a no hacer nunca de Dios el argumento, la razón para la violencia. Si eso se hace así, se está tratando de una desfiguración del rostro de Dios, de una manipulación de sus palabras. Pero yendo un poco antes a lo que esta última parte de la encíclica que estás planteando, yo creo que el Papa nos plantea, dentro de este permanente llamamiento a la cultura del encuentro, a todos los niveles, al diálogo como instrumento de la cultura del encuentro. Él empieza el capítulo dedicado al diálogo con una serie de verbos de lo que dice que es dialogar, que pasa por la escucha, por el acercamiento, por la comprensión. Son varias cosas, no solamente es compartir opiniones. El diálogo no es una tertulia de televisión, sino que el diálogo supone una actitud de escucha, de silencio, de acogida. A mí me ha sorprendido una vez más Francisco con la cantidad de referencias que hace a la verdad. Muchas veces se puede decir este Papa o las mismas encíclicas de la cuestión social están por la ortopraxis, están por pongámonos de acuerdo en hacer cosas en favor de los otros, en favor de los más pobres. Pero aquí, además de que nos sale al paso diciendo el otro siempre es un hermano, no podemos hacer incluso relaciones de ayuda situándonos unos encima de otros, pero hace una referencia al diálogo y a la búsqueda de los consensos, haciéndonos caer en la cuenta de que esa búsqueda de consensos y el diálogo pide una búsqueda de la verdad. Y habla de dos vías en la búsqueda de la verdad. Para aquellos que no son creyentes, el interpelar a la realidad, el tener una mirada inteligente sobre la realidad para descubrir la verdad que se nos propone, que se nos plantea, con la que nos encontramos. Evidentemente, para los creyentes, acoger los textos revelados como una fuente que nos ayude también en la búsqueda de la verdad. Yo subrayo estos dos aspectos: el diálogo, la pedagogía del diálogo para la cultura del encuentro. En esa pedagogía del diálogo, no meter en el armario a la verdad, no tener miedo a proponer la propia identidad y las propias razones de verdad de la que cada uno somos depositarios, y desde ahí salir al paso de toda utilización de la religión, de los textos sagrados, de la historia religiosa de los pueblos, para hacer un argumento en favor de la violencia, aunque tengamos que hacer todos una memoria penitencial, a la que también se refiere Francisco, una memoria penitencial que nos haga caer en la cuenta de las cosas que hemos hecho mal, para que la historia de verdad sea maestra de la vida. Sí, un par de acentos más, ¿no? Ante lo que ha dicho don Luis.
creo que hay también una crítica de la ambivalencia de todo lo que es la comunicación virtual, ¿no? Porque para la cultura del encuentro, la comunicación virtual, desde luego, puede ayudar mucho, da un mundo de posibilidades enorme, pero también la comunicación virtual puede ser utilizada, creo que dice algo así como, se puede creer que una pantalla basta para estar integrados, pero efectivamente no es así. En otro momento, que no lo vuelvo a citar aquí en la encíclica, pero en otro discurso que había tenido sobre esta cuestión no es suficiente circular por las calles digitales. Las calles digitales son muy buenas, muy amplias, muy posibilitantes de muchas cosas de relación, pero hace falta ir al encuentro, ¿no? Al encuentro del otro en su realidad. Y esto tiene que ver con las religiones, porque reclama que en el debate público no tengan solo lugar los poderosos y los científicos. Claro. A los científicos, bueno, ahora se les llama mucho, se les entrevista muchísimo con esto de la pandemia, pero en realidad tampoco se les hace tanto caso, ¿no? O sea, es toda una ambivalencia de... Y dice, las tradiciones religiosas tienen que tener lugar, espacio para poder aportar la reflexión que viene de su sabiduría y de su experiencia. Y siempre que buscamos a Dios, sea en la religión que sea, cuando no hacemos ideologización de eso, siempre nos lleva a caminos de fraternidad, de justicia y de paz. Esta es una convicción de la Iglesia, no solo del Papa Francisco. Recordemos que los encuentros de Asís se comenzaron con San Juan Pablo II en el año 1986, ¿no? Que son encuentros de todas las religiones, ¿no? Y el Papa está prolongando un poco eso. Y en absoluto, en el sentido que decía don Luis, pero quiero remacharlo, significa disolver nuestra propia identidad cristiana. O sea, yo creo que aquí está el humanismo del Evangelio por todas partes en la encíclica, aunque también está el diálogo con este que considera gran imán representante del mundo islámico, que es el Ahmad al-Tayeb, al que efectivamente pues, el imán de Al-Azhar del Cairo, que el Papa le ha dado pues, una consideración de interlocutor, ¿no? De gran interlocutor del mundo islámico. Yo, conforme pues esto que ha pasado con este profesor asesinado, o lo de Niza, etcétera, quiero recordar unas palabras del Papa que cuando fueron los atentados de París, de Charlie Hebdo, cuando dijo, eso no está hecho en nombre del Islam, sino de una gran manipulación ideológica y una utilización política del Islam. Uh-huh. Para ser fiel a lo que hemos dicho al principio, vamos a entrar en algunas de las muchísimas preguntas que yo he ido recibiendo. Me dicen que la encíclica del Papa ha sido criticada podríamos denominar, por utilizar las palabras exactas, por los dos bloques ideológicos, ¿no? La facción más conservadora, algunos, un líder político, decía concretamente que le decía al Papa, a la vista de la encíclica, hable usted de Dios y no hable de economía, ¿no? Le decían por un lado. Y por otra parte se dice que la facción más progresista, pues que hace una lectura interesada de la encíclica. ¿Qué valoración hacen de esto? Yo creo que esas dos posiciones, las dos son interesadas, en el sentido de que hacer una lectura desde la propia orilla en el que cada uno lee y cada uno escucha y recibe lo que se le ofrece, ¿no? Yo creo que es malo hacer una lectura superficial y más aún opinar solo desde titulares. Estos textos piden entrar en ellos, poderles estudiar, ver el tipo de propuesta grande que se hace. Y yo creo que el momento mismo de la pandemia, a mí me gusta decir que este coronavirus ha venido para tirar de la manta y poner de manifiesto muchas cosas que ahí estaban antes, ¿no? Y yo creo que no hemos dicho en los últimos años que hacía falta una nueva política,
¿No han venido algunos partidos a ser paladines de la nueva política? Lo que el Papa plantea es una mejor política. Lo dice textualmente esto. Y yo animaría a unos y a otros a querer entrar en esta clave de la mejor política, porque la propia situación de pandemia nos hace caer en la cuenta de que no bastan estados de alarma, no bastan decretos ni órdenes ministeriales. Hace falta la colaboración de un ciudadano virtuoso y responsable. Hace falta la respuesta organizada de tantos y tantos trabajadores en diversos sectores, desde el sanitario a tantos en la vida social. Es decir, la propia situación que vivimos nos hace caer en la cuenta de que los que solo ven la economía desde sus propias reglas paradigmáticas y los que solo enarbolan los intereses de un supuesto pueblo que no termina nunca teniendo carne ni rostro, tengan la oportunidad de poder acoger y dialogar con lo que en la realidad de nuestro pueblo está ocurriendo. Julio, otra pregunta que tengo es, de las muchas propuestas, se ha visto en el diálogo que han tenido ustedes, de las muchas propuestas que lanza Fratelli Tutti, ¿cuál de ellas se debería aplicar o cuál, a su juicio, se debería aplicar ya en nuestro país, teniendo en cuenta pues, esta situación un poco de crispación, de crisis política, económica, acrecentada sin duda alguna por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un clamor, ¿no?, por todos los lados y de todas las personas, más allá de su ideología o de su visión de la vida, la necesidad de que los políticos realmente entren en diálogos constructivos de búsqueda del bien común. Y eso no se hace simplemente con tener un buen marketing en el que se trata de convencer a los ciudadanos que sí queremos dialogar y sí estamos reuniéndonos con unos y con otros, sino que se hace de verdad buscando juntos lo que es mejor para todos. Yo creo que el llamamiento que hace la encíclica a esto es tremendo. Y, por otro lado, el que los políticos sean realmente personas que entran en contacto con la realidad de la gente. Que les duela, dice el Papa, sí, lo que la gente tal. Que no piensen sobre todo en cómo van a conseguir más votos, sino o cómo van a pensar de mí en el futuro y tal, sino que sean los temas realmente fronterizos de la humanidad, los más sangrantes, ¿no?, los que realmente quieran arreglar. Yo creo que aquí es un momento especialmente fuerte para esto, porque realmente estamos, aparte de lo que el virus está provocando, hay una zozobra enorme de falta de una política a la altura del bien común de las circunstancias que tenemos, ¿no? A mí la verdad que me da pena no poder atender a todas estas preguntas que nos han planteado, que todas ellas darían lugar sin duda a grandes tesis doctorales de esta encíclica. Pero tengo que despedirles, tengo que darles las gracias por este tiempo, que darles las gracias por este fantástico diálogo del que he aprendido mucho y darles las gracias, por supuesto, pues a todos los que nos han seguido por nuestros canales de YouTube de la Fundación, a los espectadores de 13TV. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.